Hoy vamos a analizar Los extraños vienen, o con su título original de Stranger They Come. Es un módulo de Alien RPG fan-made hecho por el autor Scott Gajewski. Scott Gajewski. Indicar también que si conocéis una traducción más apropiada o que se adaptara mejor, me la pongáis en los comentarios porque la verdad que no tenía muy claro cuál sería la mejor adaptación. Vamos a comentar entonces el módulo y ver cómo se reflejó durante la partida. El archivo, el vínculo está en la descripción. Encontraréis un PDF dentro del Reddit. Y el fichero del autor, aunque son 276 páginas, realmente el módulo en sí son unas 60. El resto es información para tenerlo en mesa, tarjetas, agendas, etc. Así que nos impresione el fichero en sí. El módulo empieza poniéndonos en antecedentes de los mecanismos que va a utilizar la aventura con agendas ocultas, incorporando lo que serían las tarjetas de verdadera intención. Eso nosotros lo hemos solventado usando Telegram y escribiéndonos por privado las intenciones. De ahí que en algún que otro caso hubiera alguna confusión. Es complicado gestionar tantos jugadores y agendas que van luchando uno contra otro. La cinemática está dividida en 3 actos, como todas las de Alien. En el primer acto empezaba con la premisa de que 2/3 de la expedición se habían ido a buscar el origen de la señal y quedaba 1/3 en la base, que serán los jugadores, los personajes protagonistas. Al principio del primer acto, después de las presentaciones, aparece Lee en la base. Lee realmente es un extraño. Nada más llega, no está afectado en gran parte por el frío. Ha hecho un viaje que es inasumible para un humano, cosa que se descubre más tarde. Y le persigue el androide Earl con intención de destruirlo. Claro, en ese momento los jugadores no lo saben y intentan confrontarle, intentando proteger a su compañero. En ese primer momento de atención y con el caos que se generaba, Josie y Volkov se llevaron a Lee, primero al baño para intentar calentarlo. Josie, en búsqueda de material médico, deja solo a Volkov con Lee. Volkov es el primer infectado. Para cuando llega Josie a atenderle, se encuentra que los dos están bien. No saben que ha empezado ya la propagación del extraño dentro de la estación MT-3831. Con la llegada de Lee y el combate que ocurre, en el que Bell resulta herido, hay mucho caos y no terminan de entender o de hilar todavía lo que está pasando. Al final están jugando una partida de Alien y lo que esperarían es que saliera un Alien, no que se convirtiera en la cosa de John Carpenter, ¿no? De ahí que se jugara más tarde con la imagen de que Lee le dolía la barriga, para que los jugadores todavía tuvieran la sensación de que el alien iba a aparecer en la base y que se iban a encontrar la típica experiencia de Alien. En tanto, el personaje de Volkov aprovecha para infectar a otro compañero, que en este caso es Penter. Establecí una mecánica para intentar controlar los daños y que no se extendiera demasiado rápido la infección, de que se podía infectar a una persona, pero perdías la capacidad durante un ciclo. Durante 8 horas no eras capaz de volver a hacerlo. Posteriormente, una vez había pasado esas 8 horas, volvías a tener la capacidad de infectar. Había un periodo de recarga, digamos así. En cambio, el nuevo extraño, una vez se recomponga en esos 5 o 10 minutos que tarda la transformación, él gana esa capacidad. Lo mismo si lo volviera a usar, durante un ciclo de 8 horas no podría volver a usarlo. Así evitamos que de forma exponencial la base acabara rápidamente contagiada y que la partida acabara. Posterior al encontronazo con el sintético en esa noche es el fin del acto 1, cuando Lee se muestra con su verdadera esencia. En este caso intenta asimilar a los animales del laboratorio, que es interrumpido, o más que interrumpido, es visto por Kita, que estaba intentando colarse para conseguir droga. El personaje de Kita es un poco yonki, no sé cómo explicarlo más fácil, que es un poco adicto. Y al descubrirlo, huye. Lee, el extraño, se percata y le persigue. Se establece ese combate en el que acaba herido Dumont y en el que la enfermería acaba en llamas, incendiándose. En ese momento de que se van a curar, Kita está un poco alterado, es cuando aprovecha Penter para asimilarlo.
Y es en ese momento cuando ya tenemos a 3 extraños para los 6 jugadores posibles que habría, y se desvela, o tengo que desvelar ya cuál es la verdadera esencia de la aventura. No va a haber un alien. Los aliens están infiltrados y no se sabe quién es. Narrar públicamente que Penter está asimilando a Kita y quitándole a los 2 jugadores ya esos personajes y convirtiéndolos en secundarios, asignándoles nuevos jugadores a ellos. Otra característica a tener en cuenta del extraño es que no están conectados, no tienen una especie de mente enjambre, podríamos decir. Lo que ocurre es que tienen una especie de memoria genética, son capaces de traspasar los recuerdos, igual que lo asimilan a la hora de comportarse e intentar parecerse a las personas que habían sido anteriormente. Consiguen los recuerdos de evidentemente quién le ha infectado, pero también los recuerdos de esa otra persona infectada. Por tanto, vas hilando quién es el primigenio infectado. Al final de la aventura descubrimos que el primer infectado fue Russell, que fue acompañado por Lee. De ahí se deduce que la cadena entonces fue que Russell fue infectado en la catedral y que Lee, al encontrarse solo con Russell, fue asimilado. Dentro de la catedral, Russell siguió infectando a otros compañeros durante el tiempo, de manera que acabó cayendo la expedición. Lo mismo hizo Lee con alguno, pero intenta huir. Esa huida es interrumpida porque uno de esos intentos de asimilación es sobre el propio androide Earl. Es cierto que tiene recuerdos de que es un androide, pero otra, limitación que le ponía a los jugadores es que el extraño es también ajeno a comprender ciertas cosas. En este caso, el androide como tal, de que no es un tejido vivo. Había que jugar un poco con esa sensación de que el extraño no deja de ser alguien totalmente desconocedor del mundo, ¿no? Y a la vez que sí lo es. Es complicado, la verdad. Yo me lo imagino con las limitaciones que tiene la inteligencia artificial generativa, tenía una inteligencia artificial como DALL-E 2, que era consciente de lo que es una extremidad, un brazo, y que al final del brazo hay una mano y al final de la mano hay unos dedos. Pero no terminaba de acertar con las posiciones que deberían tener, dado que al final no entendía cómo funcionaba per se la mano, solo sabe que eso existe y eso está ahí. Pues tener una limitación en ese sentido, tener la capacidad de tener toda esa información, pero no terminar de procesarla correctamente. No tener toda esa experiencia real que tienen los humanos. Se establece, por tanto, que conoces el pasado como extraño, pero todo lo que ocurra a futuro ya lo desconoces. Un extraño que tú hayas generado, lo que él genera a su vez, tú no eres consciente, al no existir esa mente enjambre. A posteriori se va a generar situaciones en las cuales extraños tenían dudas de si otros personajes estaban ya infectados o no, dado que habían perdido esa trazabilidad. Arrancaríamos entonces ya con el segundo acto, donde los jugadores intentan descubrir si hay más extraños y cuál podría ser la forma de averiguar o descubrirlo. Para evitar el meta o que se refleje tal cual la película original, modifico la esencia del extraño. El extraño tiene diferentes etapas, tal y como está concebido en el manual. Establecen fases, no se hacen mención a la evolución, sino más bien al tamaño. Consideraría una especie de fase 1, que sería partículas, la sangre, por ejemplo, que también es que sería el extraño, y después que se va agrupando hasta que consigue asimilar a más elementos y consigue una fase superior. La fase 2 sería un pequeño extraño del tamaño de un animal doméstico, un gato, por ejemplo, Jonesy, podría haber sido. Una asimilación de materia suficiente subiría a la fase 3, que es el tamaño de un humano, y una acumulación de tamaño mediano, unos 6 establecí que podría ser. 6 tamaños medianos establecerían el grande. Esto ocurriría, o lo hubiéramos visto, en la catedral. El manual también incluso establece un tamaño aún superior, el 5, en el que ya directamente no hay nada que hacer, ¿no? La dimensión que adquiere sería casi de un primigenio. Game over, man. Game over. Como comentaba, cambié la esencia del extraño eliminando esa fase 1. La clave no sería que cualquier elemento del extraño es un extraño, la sangre, la saliva, los fluidos, dado que sería demasiado letal, sería demasiado fácil que, por ejemplo, Volkov sencillamente se hubiera escupido o hubiera hecho un corte en la comida y ya toda la base está infectada. Y también para romper esa imagen o esa previa del meta, ¿no?, de intentar hacer los test de sangre y sencillamente acabar de esa manera tan sencilla, la pauta sería que realmente son los tejidos lo que forma el extraño, capaz de sintetizar o de generar fluidos para igualar o simular un humano, incluso, ¿por qué no?,
para funcionar, porque no deja de ser necesario para que el correcto funcionamiento de un organismo que disponga de esos fluidos. Esto implicó que los intentos de análisis todos fueran infructuosos. No importaba cómo lo hicieran, frío, calor, análisis de la sangre, diferentes exposiciones, no iba a funcionar. En tanto ocurrían estas batidas, estas pruebas, Lee había saboteado Mago. Había muchas cosas pendientes. Kita había desaparecido, inició un fuego intentando romper las defensas para que fueran más fáciles de ser asimilados. El objetivo del extraño al final era intentar salir del planeta. También estaba interesado en que se inhibiera la señal y que pudieran pedir ayuda para que una nave les rescatara y conseguir salir del planeta y seguir extendiéndose y extendiéndose. Los acontecimientos más claves sería la respuesta del grupo al incidente del incendio, donde se separan Volkov y Yuan, que aprovecha Volkov para infectar a Yuan. Tardan demasiado fuera, de hecho algunos se preguntaban si podían haber sobrevivido y hubiera podido ser quizá una pista. Yuan en ese momento también se convierte en una infectada, que posteriormente intenta también extenderla sin éxito, dado que nunca se quedan solos. Empiezan a hacer la norma de no quedarse solos menos de 3 personas. Dado que el grupo se empieza a cohesionar y ya no tiene tanta posibilidad de operar, Volkov incluso además aprovecha fingir que él es del grupo atacando a otros extraños sin problema. Se justifica y tiene sentido en que el extraño en sí no es lo que comentamos antes, no es una mente colmena. Su único propósito es extenderse, da igual cómo y a costa de qué. Con que sobreviva un elemento del extraño seguirá sobreviviendo. Y es un ser egocéntrico que no le importa nada ni nadie. Yuan intenta meter sospechas sobre otros personajes, en este caso Grona. Ella en la escena del baño donde rompe la chaqueta y la mancha de sangre, generando por el camino que haya más sospechas, intentando que todo el mundo sospeche de todos, dudando de si haber entrado en contacto con el extraño hacía que te infectaras, si te pudieras infectar con el tiempo o no, si la sangre era un elemento clave. Como hemos comentado, no lo era, pero en ese momento los jugadores no lo saben. Y después de extender ese estancamiento en el que ya todo el mundo está junto en el laboratorio, llega un momento en el que los extraños no tienen la capacidad de seguir infectando a no ser que ya directamente se rebelaran. Coincide esa pequeña conversación entre Bell y Josie en la que no sacan nada en claro. Bell afirma que todo el mundo está bien. Hasta cierto punto lo creía, luego cuando me comentó Malapiedra que hasta cierto punto sospechaba de que efectivamente ya no había más extraños. En cualquier caso, había que buscar la manera de conseguir que sobrevivieran. O por lo menos enviar el mensaje de alerta para que si no ocurriera, pues que tuvieran cuidado los que vinieran. Porque efectivamente, después del tiempo de rigor, el avituallamiento iba a llegar 9 meses después. Y si no estaban alertados, pues hubieran sido víctimas fáciles de Kita, si es que Kita sobrevivía. Y es cuando se establece esa parte final, ese acto 3 donde se rompe todo. En el manual lo contempla como algo muy abstracto. La situación de la expedición no se define. Son unas cuantas tiradas y puedes desactivar la señal o destruir el dispositivo que lo emite, enfrentándote a un extraño de tamaño enorme, esa fase 4 que comentábamos. Viendo el nivel de estancamiento y que hubiera sido un final un poco quizá insatisfactorio, que a lo mejor no le hubiera dado sentido a todo, inventé la catedral. Darle más peso, usar las imágenes del videojuego Scorn como inspiración y volver a retomar un poco esa esencia, ese look, esa apariencia de Alien, de Giger. También jugablemente metía una nueva dinámica que le daba un sentido a las acciones que tendrían que llevar a cabo los infectados. En este caso, Volkov es el único jugador que estaba todavía, y Yuan como personaje no jugador. Volkov sabía que todas las instalaciones de la catedral no eran manipulables, no podían ser usadas por los extraños. Era una especie de mecanismo de defensa de los que crearon ese lugar. Pero sin embargo necesitaba que alguien lo operara, que alguien quitara la señal. Se forma entonces un juego en el cual los extraños necesitan a los humanos
y tienen a la vez que fingir que no quieren saber nada de eso, que no pueden operar. En este caso Volkov siempre rehuía, hasta dudó en meterse por el conducto que iba a la torre por su seguridad. Posteriormente descubrió que no le hubiera pasado nada, pero en ese momento inicial no quería saber nada, no iba a operar con esas herramientas, no podría implantárselas. De hecho, cuando vemos el brazo de Nibby ahí cercenado limpiamente, es porque la asimilación en el momento que tocaba esos artilugios se interrumpe. La exploración y la propia experiencia de la catedral pretendía ser confusa, ambigua y extraña, siguiendo un poco también la premisa que establece el autor de que es incomprensible. No se define nunca qué es ese sitio, ni quién lo creó, ni qué es la señal tampoco. Se deja abierto. Yo quería plantear quizá al final que la propia señal que emite era una señal de emergencia, una baliza de que algo había ocurrido en el interior y que no vinieran. Algo muy similar a lo que intentaron precisamente los jugadores al emitir ese mensaje en bucle. El extraño se había creado, se había descontrolado en el interior y se estaba propagando. La instalación parece al final como una granja de crecimiento de tejidos orgánicos, de vainas, de seres. No se sabe muy bien cuál es el propósito, pero sí que parece que tenían claro que había contingencias, había medidas que impedían que esas cosas, si se pudieran descontrolar, esos extraños pudieran salir. De ahí que cuando entrabas el recinto quedaba aislado del exterior y había que accionarlo con las llaves, cosas que, como hemos comentado, no pueden operar los extraños. Tendría que ser otro ser diferente. Supongamos que serían los constructores originales de lo que sería la catedral, o en este caso los humanos que han entrado y la están investigando. Y evidentemente, como llegamos al final, todo empieza a descontrolarse. La tensión se dispara, el riesgo aumenta exponencialmente y de una sesión de exploración tranquila acabamos empezando a tener bajas. Primero Parta, al ser infectada o rociada por las mariposas. Las mariposas al final estaban regando el bosque, que hacía un crecimiento muy anómalo del tejido vivo. La exposición a un humano, pues el resultado fue devastador. La aparición de Irving como uno de los tantos extraños que puede haber o que había en la catedral, en secciones que ni se acercaron con buen criterio, donde originalmente fue infectado Russell, que posteriormente conseguimos vislumbrar cuando activan en la torre central el mecanismo. Vimos esa mole enorme que iba avanzando por la pasarela. Esa es la acumulación de tantos y tantos miembros de la expedición original, los que vinieron a investigar la señal. Cuando aparece Irving, estalla un combate rápidamente. Coincidía además con el momento justo que habían activado la puerta y que había separado ese grupo en el que estaba Bell, Volkov, Kraft y Dumont. Kraft y Dumont se adentran a través de ese conducto y acaban en la torre, y Volkov y Bell se quedan atrás. En ese momento Volkov aprovecha e infecta a Bell. A la vez, como digo, aparece Irving y se estalla un combate. Joan la envían corriendo a buscar ayuda, y cuando Joan llega a ese pasillo interno encuentra a Volkov asimilando a Bell. En mitad de ese proceso que no puede ser interrumpido y en el que los dos están expuestos, Joan aprovecha la capacidad de mimetización. Y como recordamos que tiene esa memoria, lo que hace es adoptar la figura de la esencia de Volkov. Agarra incluso su unidad incineradora y se lanza al combate para intentar mantener las apariencias. Lo mismo que había hecho Volkov en el pasado. Lo que pasa es que no va bien ese combate. El otro grupo, en el que está Yossi, Ríos, Grona y Samara, quedan aislados, tanto porque se encierran como por ese cóctel molotov que hace una cortina de humo, una cortina de fuego, perdón, y queda en la parte de fuera luchando únicamente Joan, que ahora es Volkov. El resultado de ese combate es que vemos desaparecer a Volkov. Todo el mundo, los otros jugadores que no son conscientes de lo que está ocurriendo, creen eso, ¿no? Y probablemente tú, espectador, pensabas que también. Esto se revela solo al final del todo. Finalmente, en el último episodio, lo que vemos es
cómo replican el proceso. En el camino Río se sacrifica para conseguir esos frutos, esos huevos, para meterlos en la puerta y poder avanzar. Samara se había implantado para poder salir, lo cual es perfecto porque Bell había perdido el brazo. Coincide el mismo punto anterior. Al ser infectado no puede mantener esa parte. Bell empieza a actuar de una manera más arisca, con desprecio hacia sus compañeros. Les impone unas órdenes cada vez más duras. Comenta que perdió el implante. Lo que hace es fingir reproducir su brazo y sencillamente el otro brazo original de Bell lo tiran por la pasarela hacia el fondo, que lo acaban encontrando los compañeros que estaban en el fondo, Kraft y Dumont. Dumont había enloquecido después del incidente de Müller. Al haber matado a un compañero que creía que podía ser un extraño, empezó a perder la cabeza. Y llegó a la conclusión de que la mejor manera de contener la amenaza es que no hubiera posibles huéspedes. Estaba esperando su momento, y en el momento que se quedó solo con Kraft, aprovechó. Y esto nos lleva al combate final. El resto de la expedición que queda vivo, Josie, Samara, Volkov y Bell, bajan por el ascensor. Ahí tenemos a dos extraños, que serían Bell y Volkov, intentando fingir todavía, intentando que se desactive la señal, que sobre todo se mantengan vivos para poder tener la forma de salir de ahí. Pero Dumont no tiene la misma idea. Prepara la trampa intentando que sencillamente todos mueran. La emboscada de Dumont es sumamente exitosa, principalmente porque lo que hace es matar a los humanos que quedan. Mata a Samara y mata a Josie, y con ellos las esperanzas de los extraños de poder salir de ahí. Quisimos dejar en el aire si Bell, transformado, conseguía herir y no matar, conseguir doblegar la mente a través del dolor y la tortura para que Dumont se implantara y le diera la puerta de salida. Lo dejamos en el aire, no sabemos si Dumont se acaba suicidando, si muere, si el combate acaba a su favor o en contra. Y nos trasladamos ya directamente hacia afuera, asumiendo que Volkov y Bell, junto con los otros extraños que componían la expedición original, se quedan encerrados en la catedral y la señal se sigue emitiendo, porque Kraft nunca no le dio tiempo, iba a hacerlo pero no le dio tiempo a desactivarla debido al disparo de Dumont. Aunque en cualquier caso, tal y como se dijo, Müller había saboteado la modulación de las señales para que los mensajes no pudieran ser entendibles. Él, por su pasado en Weyland-Yutani, había descubierto el interés de su empresa en los xenomorfos y lo que podían hacer en su empresa para conseguir uno de ellos. Esa idea le aterraba. No llegó a comprobarlo en carnes, pero tenía cierta información con la que se había cruzado y que fue la que le llevó a abandonar su prometedora carrera y acabar en la Job, meterse en este planeta remoto para alejarse de todas esas intrigas. Al empezar a ver que le estaba ocurriendo al llegar los extraños, lo que tenía claro era que la compañía no podía hacerse con ello. Eso nos lleva de nuevo a la estación original, abandonada, solo Kita, allí. Y que 9 meses después, una tripulación desciende para traer víveres y suministros, ajena a todo lo que está ocurriendo, extrañada probablemente por esa señal cuando intentan entrar desde la órbita. Sorprendidos porque nadie les recibe y nadie les ayuda. Lo dejamos en el aire en esa escena en la que una voz de un ruso les dice: cuidados, han escapado, coged a esos animales de laboratorio. Y dejando en el aire cuál es el futuro de esa tripulación. Y si el extraño, que es Kita, que es Volkov, que es Lee, que es Russell, consigue finalmente escapar de este remoto planeta helado.